Hola, Matías, ¿está conectado? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Matías, te acabo de responder el correo sobre tu ensayo, que no entendí bien, pero lo que yo había dicho era que no iba a revisar trabajos que nos enviaran con nombre. Entonces, a lo mejor tu trabajo no iba con nombre. Sí, mi trabajo no iba con el nombre en el ensayo, por ejemplo, en la Ah, claro, portada o al claro, porque final, pero sí iba yo lo iba en el documento. ¿Cómo? En el documento sí iba el nombre, por ejemplo, cuando uno descarga el Word, sale que es Ah, el autor del documento. bueno. Pero Ya. sí sé que fue error mío, no, porque No, pero da lo mismo, pero el trabajo lo revisé. Y como te respondo, en la estructura general del trabajo está bien, pero hay muchos errores conceptuales, de conceptos. No sé si son errores conceptuales o son que los planteaste mal los conceptos. Por ejemplo, hablas, por ejemplo, de Comte y dices, bueno, y Comte cuando habla de la etapa, dice algo así como que al proponer la etapa se desarrolla el positivismo, algo así, como que si el positivismo fuera algo que tuviera una identidad o más bien que tuviera una agencia propia, como que fuera algo el positivismo. Y el positivismo es simplemente un paradigma y que tiene varios autores que adscriben a ese paradigma y que es básicamente el apego en el caso de la historia, por ejemplo, el apego a lo hecho, a entender que existe una facticidad de la historia, que existe algo así como que existe una verdad histórica. Eh, y una pretensión de construir unas leyes universales, científicas, en términos de lo que es el conocimiento de las ciencias sociales y de la humanidad. Entonces, una pretensión de cientificidad de la experiencia humana. Como que esa es como la postura más. Entonces, había errores conceptuales, tendría que irte viendo uno por uno, pero bueno, era por eso básicamente la nota. Pero tiene el ramo pasado, o sea, tiene un 4.6 en la primera prueba, un 4.8 en la segunda, y te debe dar como un 4.7 promedio, 4.7, 4.8 promedio. Ahora, si quieres subir tu promedio, te puedes presentar ahora al examen. Matías, sí, aunque conteste mal. claro, no te voy a bajar la nota. Ya, No ok. te voy a bajar. Te mantengo la nota, pero si tú quieres subir tu promedio, yo te puedo dar la opción ahora en este examen, eh, si quieres subir el promedio. Esa es cosa tuya. ¿Qué dices, Matías? Sí, lo voy a intentar. Ya. ¿Qué texto es el que manejas mejor o qué tema es el que manejas mejor de lo que vimos en clase? Para hacerte las preguntas, de eso te voy a hacer las preguntas, de lo que tú consideras que aprendiste mejor en el curso. Mm, yo creo que lo de Mix, el capítulo de los abuelos y el de la barbarie. Pero en sí, cada temática entendí de los libros. La que no estudié mucho sí fue la última, la de Maristela Esbamba. Ah, ya. Ya, entonces te voy a hacer preguntas de Rojas Mix y te voy a hacer preguntas sobre eso. Ya. Respecto de... me, me ahogué. ¿A qué refiere Rojas Mix con el concepto de extrañamiento? Eh, Se refiere a las... ¿Cómo decirlo? Se refiere cuando él da cuenta acerca de los otros. Por ejemplo, el otro sería el esclavo, los indios, los negros.
y es cuando se hace ese efecto de extrañamiento. Se llama así porque el indio en el propio estar en la tierra se siente extraño porque la civilización lo hace ser extraño en su propio estar en la tierra porque se le pierde su identidad de indio. Y por eso es el extrañamiento, porque es como el extraño estar en su propia tierra, pero se le pierde la identidad. No sé si falta algo. Que está mal planteado. ¿Sí? Sí, porque, a ver, te lo voy a plantear de otra forma la pregunta. ¿Por qué el indio se siente extraño en su propia tierra? No en el mundo, el concepto mundo sacarlo del mapa, porque el concepto mundo refiere a otras cosas. Por ejemplo, un grupo de personas habita en un territorio y ese grupo de personas tiene cierta cultura. De un momento para otro, esas personas se sienten extrañas. ¿Por qué? Es el concepto de extrañamiento. Es el concepto de extrañamiento de sentirse extraño o sentirse extranjero, que no es parte del lugar en el que siempre ha habitado, y se siente un extraño en el lugar que siempre ha habitado. Ese es el concepto de extrañamiento. ¿Pero por qué se produce eso? Sí, el extrañamiento cuando se siente extranjero en su propio estar en la tierra, pero Sí, lo que yo estaba creo que se diciendo. produce porque se asienta algo homogéneo y, ¿Qué es? y la identidad es esta de mapuche, todo eso, aymara, se activa el extrañamiento porque se asienta lo homogéneo y se disuelve todo lo heterogéneo. Por eso pierde, es Ya, pero en términos más concretos, ¿cómo lo podría explicar? Porque se vuelve más homogéneo, ¿en qué sentido? ¿Y en qué sentido? Ya, otra pregunta. ¿Por qué Rojas Mix habla que la identidad es un gerundio? Me acuerdo de haberlo leído en el libro, era porque es un estar siendo, entonces también tiene que ver con el progreso. ¿Ya? ¿En qué sentido? No ¿Por qué el estar recuerdo siendo, muy... ¿Sí? ¿Por qué el estar siendo tiene que ver con el progreso? No recuerdo muy bien con qué lo planteaba Mix, pero en el mismo libro se habla del orden y el progreso, entonces creo que Ya, él pero eso lo había citado. sí, pero eso en el otro capítulo. Las dos preguntas que te he hecho son del capítulo de los cuatro abuelos. El donde habla del orden y progreso son los preceptos positivistas. Eso habla en el capítulo del el progreso y la muerte del bárbaro. De hecho, dice, estos principios positivistas, dice, de hecho hay algunos países que se han adoptado más fuerte que en otros, principalmente en Brasil, que inclusive lo incorporó en su bandera. La idea de orden y progreso, que básicamente tiene que ver con la concepción de la historia que tiene Comte. Ya, pero eso es del otro capítulo. Yo las preguntas estoy haciendo del capítulo de los cuatro abuelos. Entonces se podría asimilar a una cultura que no es que solo haya una cultura, también identidades, sino que las culturas avanzan, siguen progresando, No, una cosa así, ¿no? no tiene nada que ver con el progreso, la idea de identidad como un gerundio. La idea de identidad como un gerundio es que la identidad no está dada. Es decir, no existe, por ejemplo, algo que podríamos llamar nosotros identidad mapuche. ¿Ya? No existe. Eso es folclore, eso es nacionalismo, eso es ¿cuánto llamemos? Eh, eh, idealismo en el sentido de que existiría algo así como una identidad mapuche. ¿Qué sería esa identidad mapuche? Un conjunto de rasgos y características, ¿cierto?
Sí. Ya, ya. Entonces, el lenguaje, ¿cierto? Las prácticas culturales compartidas, no sé, del trasquinto, el guillatún, qué sé yo. Actividades que lo hace propio de esa cultura, ¿ya? Actividades que hacen propio. Esas actividades, como todas las formas culturales, se han ido construyendo a lo largo del tiempo. No es que sea algo, no es que digamos, el mapuche es todo esto. No, el mapuche es lo que se ha ido haciendo a través del tiempo. Por eso es que el mapuche va incorporando elementos que no son propios, no son de su cultura. Puede incorporar el rock, la literatura, puede incorporar la música occidental, y necesariamente eso no quiere decir que deje de ser mapuche. Lo que quiere decir es que en la relación que el mapuche o cualquier otro tipo de cultura va estableciendo con otras culturas, esas culturas se van a ir haciendo. Esos rasgos que son propios, pero van a ir haciéndose continuamente, y no es la identidad, no es algo estático. No es algo que digamos, esto es lo propiamente mapuche, y si otra cosa influye es que ya no es mapuche. ¿No es cierto? Entonces, esa idea de identidad como gerundio es para romper la idea de que existe una cultura pura, existe una cultura estática, dado que las culturas siempre se encuentran en movimiento y en interacción. No existe una identidad estática. Siempre están en interacción los mapuches con los españoles, los mapuches con otros pueblos, etcétera. Y eso van haciendo que haya un intercambio cultural, y que efectivamente va haciendo que las culturas vayan cambiando y se vayan haciendo a lo largo de su recorrido histórico. Y así todas las culturas, la chilena también, los chilenos también. Todo lo que los chilenos presumen de ser propiamente chilenos, la cueca, la empanada, etcétera, tiene esa influencia, y son prácticas culturales que provienen de otros países, de otras realidades, etcétera, y que se van haciendo propias de la cultura chilena por aceptación, por uso, por costumbre, etcétera. Pero es algo que se va haciendo a lo largo del recorrido histórico. Matías, yo te mantendría la nota, porque las dos preguntas que no las pudiste responder. Ok, sí, fueron incompletas. Sí, Entonces, eso. queda la primera nota y la segunda se saca un 4.6 y un 4.8, te da como un 4.7 promedio. Pero ya. mira, hagamos algo, porque te veo que estás como la intención de subir tu nota, y veo que estás preocupado por eso. Te voy a subir a un 5, tu promedio. ¿Te parece, Matías? Ok, ok, ¿Te parece? el promedio final, ¿cierto? Promedio final te va a dar 5. Bueno, te voy a poner dos Ok. 5 en las otras notas también. Te voy a ahorrar el 4.6 el 4.6 y el 4.8, y te subo a 5. ¿Te parece? Sí, me parece. Gracias. Ya. Ya, Igual Matías. tenía, antes que me vaya, tenía una pregunta que no sé si se acuerda usted. En la primera prueba, Ya. eh, ¿qué era lo que tenía malo? ¿Eran incompletas también las preguntas? Pucha, es que Porque ahí tuve... tendría que meterme en tu prueba, y ya ha Ah, pasado ya. tanto tiempo. Ya. Cuando, en esa época de que entregué la prueba, me tenías que haber hecho esas consultas. No, sí, tampoco quise hacerlo. Así que no, ok, todo ok. Gracias, profesor. Ya, Matías, que te vaya bien. Ya, igual. ¿Hay alguna otra persona que tenga que dar examen? Yo, profe, Sara Hernández. ¿Quién es? Sara Hernández. Sara Hernández. ¿Y usted por qué tiene que dar examen? ¿No entregó el trabajo? Sí, yo le envié a usted un correo que Ya. recién anoche me hice de un computador. Me llegó un Ah, computador. Entonces, ya. hoy en la mañana leí textos ¿De qué sección es? de, le digo de ¿La inmediato, 11? profesor, le digo de inmediato. Trabajo social. Sección 11, sí, Ya, perfecto. Usted es Sara Hernández, entonces. sí, ¿Sí? ¿Sara? sí, sí, ¿Y la primera prueba la dio? sí. Me saqué un ¿Qué nota tuvo? 5.7. Ah, 5.7. bien. Ya. Ya, según 5.7. Entonces le Le fue bien soy en la bien primera. sincera, profesor, pero leí un libro, los dos libros a medias que leí, que es de
Ya, ¿y qué es lo que maneja mejor del curso usted? Leí Populismo y Política y Democracia de Svampa El Vampa. Ya, y leí un poco de Los Cuatro Abuelos anoche. ya, pero ¿qué es lo que, si usted me tuviera que decir, qué es lo que quiere que le pregunte? A ver, dígame. ¿De qué texto? ¿De qué tema? Yo creo que de Populismo y Política y Democracia. Ya, de populismo, política y democracia, ya. Eh, explíqueme eh, algunas de las teorías que Svampa analiza sobre el populismo. Explíqueme algunas de las teorías. La de Una de, Laclau, por ejemplo. una de ellas, en la que me quedó súper clara, es el hecho de que los ciudadanos establezcan como un ideal de mundo de la desigualdad, y eso lo transforman como en un mito, en algo simbólico, como que es la Ya. adquisición algo simbólica, y la desechan por el hecho de ser algo muy lejano. O sea, a ver cómo lo explico. Perdón, profesor, estoy nerviosa. Sí, tranquila, tranquila, tranquila. Entonces, lo que quiere decir esa teoría de que se establece como una utopía en cierta forma, difícil de alcanzar por las clases no politizadas, sino que de las clases, de los subproletarios. Entonces se transforma como en un ideal, más que en un hecho a concretarse. Así lo Ya. entendí yo. Y claramente estaba acá de simbolismo, la esperanza casi religiosa, por decirlo de una forma. También se visualiza así, es lo que yo entendí. Ya. Respecto de por qué el populismo se asocia al desarrollismo. Porque tiene que ver con el avance, en cierta forma, del desarrollo, o sea, o de la modernidad, y va estableciendo lazos con otros sectores de la sociedad. Eh, en una especie de mediación a través como ay, ¿cómo me explico? Una especie de dualidad, profesor, que ¿Ya? tiene que ver con el avance de la modernidad, con implantar nuevas ideas, y en la cual se hace cargo a través de las problemáticas o de la cuestión social, a través del desarrollo y implantando ideas de tomar en cuenta a los ciudadanos. Eso sucedió, si no me equivoco, con Perón en Argentina, en donde abarca una totalidad de la población que no estaba constituida políticamente. Entonces, se supone que fue elegido con la votación del campesinado y no del subproletario urbano. Entonces, era llegar a los campos y desarrollar ahí política. Así lo entendí yo. Ya. Ya. Mira, Sana, lo que vamos a hacer, tú tienes un Dígame, 5-7 y te voy a poner un 2-5 ahora. ya, Y te va a dar un 4, a ver, te va a dar 12, te da un 4, con 4 pelados, así. Un 4 pelado, ya, lo porque asumo, profesor. igual, no, o sea, no estamos bien preparados tampoco. No, Pero unas horas nomás de preparación, profesor. te fue bien en la primera prueba, y bueno, y por todos los inconvenientes que tuviste, no pudiste ver, pero ya con 2-5 te Recién da leí un, los textos hoy día en la mañana y uno anoche, profe. claro, claro, entonces te va a dar un 4, con un 4 Okay, y a lo mejor, ok. ya, hagamos eso, Sara, Ya, muchas gracias, profesor. ya, pero siga, o sea, que no le vuelva a pasar esto. No, no, es que esto fue fuera de mis manos en todos los casos, profesor. Sí,
porque le fue bien la primera prueba, vamos a dar esta posibilidad. Ya, ¿Ya? gracias, profesor. Gracias. Ya, Sara, que esté bien, cuídese. Igual usted, gracias. Chao. Chao. ¿Hay alguna otra persona? ¿Hay alguna otra persona que tenga que dar examen? Yo, profesor, ¿Quién es yo? Amanda Amanda, ¿cuánto? Mutizábal, ¿De qué de sección? literatura. Me parece que es la 15, si no me equivoco. Tengo una confusión ahí, estaba tratando de buscar, pero como que no me Yo metí. creo que es la 15. Sí. Mm, mm, Ahí igual tenía una duda, profe, porque yo la primera nota no la pude entregar. Siendo bien honesta, me pilló en una situación extraordinaria y no fui capaz de hacerla ni de entregarla. Pero la segunda nota la trabajé en conjunto con mis compañeras y nos sacamos un 4-5. Pero yo busqué en el navegador y no me aparece la segunda nota. No sé si es como problema del navegador o qué. ¿Cuál es su nombre, apellido? Mutizábal. Mutizábal. ¿Y cómo sabe que es un 4-5 si no está en el navegador? Ah, porque tu Porque otras mis compañeras compañeras, sí, me ¿con quién dijeron, hiciste el trabajo? con María Fernanda o sea, María Fernanda y la María, Cristi. Cristi, ¿cuánto? Ay, no me acuerdo el apellido de la Cristi. María Fernanda Pacheco. Sí, la María Fernanda Ah, Pacheco Cristina y Navarrete. la... Sí, O la Navarro, peor. parece. Cristina Navarro Navarro, y Valdivia. Amanda Mutizábal, sí. Sí, Sí, tiene un 4-5. sí. Ya. Y igual fue como, quería comentarle como que igual fue como muy encima su correo de lo del examen, como que es primera vez que me toca No, pues como... el examen yo lo fijé, es que a lo mejor tú no has visto las clases, pues. ¿Tú fuiste a la Sí, última no clase del sé, curso? Ya, pues ahí me en esas faltó ver clases, las últimas dos ya. clases del En esas curso. últimas dos clases, ahí en esas últimas dos clases que estamos hablando de hace cerca de 3 30 días semanas. atrás, cerca de 30 días atrás fijé el examen yo. Ya, Después lo fue mi volví a error recalcar, entonces. en las últimas dos clases. Sí, fue Que mi tiene, error entonces, profe. claro, y ahora le recalqué nuevamente cuando ya tenía las notas, pero todo el mundo que fue a las clases, que vio las clases, sabe que el examen, de hecho, la semana pasada yo iba a tomar las pruebas recuperativas. Tú deberías haberte presentado el lunes pasado, el lunes 3. Sí, es que, profe, mire, para serle muy sincera, mi situación actual es re compleja. Tengo un computador en mi casa y mi pareja lo está usando porque está entregando su tesis. Entonces, como que tengo que quitarle el computador y además de eso soy dirigente sindical y hemos estado con un tema de una demanda recopilando Está bien. información y mal, mal, o Sí, sea, pero yo tengo que aprobarte por lo que tú hiciste en este curso. sí, lo sé. No, yo lo que tú hagas en tu vida privada a mí no me incumbe. Sí puedo ser flexible si es que tú tienes un problema que te impidió a ti, que es el caso, que es tu caso, porque es un caso excepcional que te impidió entregar la prueba en la fecha que se había pedido y después no entregaste la prueba cuando había que entregar las pruebas rezagadas, que es el lunes anterior. Y ahora te estás presentando a un caso excepcional de que yo estoy tomando este examen para no rajarte y simplemente que estoy considerando todos los elementos posibles, porque yo debería no tomar este examen, porque Claro, ¿no? Y si lo decide, está en todo entonces su... todos tenemos muchos problemas, todos tenemos temas y efectivamente los tengo en consideración
Por eso es que he dado la oportunidad de las pruebas de repetición y estoy dando la oportunidad de este examen. ¿Mm? Ya, Entonces, perfecto. eso. ¿En qué tema te sientes más preparada para que me puedas desarrollar alguna idea? Yo me siento personalmente más preparada con populismo de Zampa. Ya. ¿Cuál texto de populismo? Porque hay dos. Eh, Populismo, el político. O sea, populismo, y, política o y sea, democracia. populismo claro, y desarrollo. Ya. Háblame de ese texto. ¿Cuáles son los temas que plantea ese texto? O sea, ya de partida hace como un análisis desde el inicio de lo que se podría llamar populismo. Ya. Hace una relación con el campesinado, como con la prole del campesinado, y después lo lleva como al plano más como urbano, podría decirse así, o más actual, que es como el populismo ligado al lumpen, como a las demandas sociales de un pueblo que es como, eh, o sea, según mis palabras, como un pueblo eh, que él desarrolla como casi bajo la ignorancia, creo yo, bajo mi punto de vista. Después de eso, toma como varios elementos. A mí me llamó, yo nunca había leído a Zampa, me llamó la atención el tema de que como que recalcara a los indígenas. Tiene Ya, pero como, eso tiene nada que ver con el texto Populismo, Política y Democracia, ese es otro texto, que debate sobre indigenismo e indianidad. ah, entonces lo mezclé en mi cabeza. Pero Sí. me hizo como eco, porque también como que lo relaciona como al Pero mi pregunta no campesinado. tiene nada que ver con los indígenas. Yo te pregunté sobre el texto de Populismo, Política y Democracia, y tampoco me hablaste cosas muy genéricas y que no tienen relación con el texto. Por ejemplo, el texto te habla de muchas teorías. Por ejemplo, la primera fase del populismo, asociada a ciertas teorías que dan origen al populismo, que tiene que ver un poco con lo que tú señalabas, con la migración del campo a la ciudad, que va a generar una masa de trabajadores muy grande en la ciudad. No tiene nada que ver que empiece a hablar de los campesinos y después habla. No, lo que trata de explicar es que cuando ocurre el fenómeno en Buenos Aires, principalmente un autor ahí que es el que va a tratar. ¿Cuál es ese autor que va a tratar ahí sobre esa teoría? Ay, no me acuerdo. Gino Germani. Gino Germani es quien plantea la idea de que cuando se produce la migración del campo a Buenos Aires, hay esa cantidad de pobres urbanos van a ser los descamisados, ¿cierto? Van a ser los descamisados de Perón, van a ser finalmente la masa. ¿Por qué? Porque el populismo es un movimiento de masas, donde Correcto. hay un líder carismático que conduce a las masas, a esa masa desprotegida, desprovista de servicios sociales, esa masa pobre que está diseminada en la ciudad. Quien la conduce es el líder carismático. Porque Entonces, ven en el líder un carácter de legitimidad también. claro, pues si gente que no tiene trabajo, no tiene ingresos, entonces están desamparados y surge una figura quien le empieza a hablar directamente a ellos y empieza a tener un discurso para proteger a ese grupo, y por eso es que él va ganando fuerza. ¿Y por qué habla este autor de que este fenómeno se expresa? Estamos hablando en la sociedad en transición. ¿Sociedad en transición de qué? En transición de la industria. ¿Cómo en transición de Así la industria? porque, claro, o sea, pasa a haber una gran masa en la ciudad, Sí. esta masa tiene que encontrar trabajo, empiezan a levantarse industrias
de distintos caracteres y esa es como la transición de la que yo entendí como que trataba de explicar. Sí, transición de una sociedad atrasada, tradicional, a una sociedad moderna, industrial, sí. ¿Y a qué otra Claro. cosa, por ejemplo, qué dice Laclau y Chantal Mouffe del populismo? Ay, no la escuché. ¿Qué dice Ernesto Laclau del populismo, según Svampa? Uy. Ya, ahí me pilló, no me acuerdo exactamente qué. Entonces lo leímos por encimita en el texto nomás, po. Sí, sinceramente Ya. hice una leída, Sí, entonces ¿usted cree que con eso puede pasar este curso? no sé. Dígame siendo bien sincero. O sea, bien, siéndole bien sincera, yo nunca había leído estos autores, he leído sobre populismo, he leído sobre otras corrientes, yo tengo otra corriente también política, entonces como que también se me hizo muy complicado el adaptarme a estos temas como más latinoamericanos, porque siento que el ramo está muy enfocado en lo que es Latinoamérica y yo he pecado del eurocentrismo de alguna forma. Así que, profesor, si me reprueba, al menos hice el intento. Sí, sí te lo intento, pero pucha, lo siento porque yo no puedo ir en contra de la ética. Y en tu caso es complejo porque no entregaste las pruebas en el momento que tú tenías que entregarlas, tienes una segunda nota que no es muy buena y te presentas al examen tampoco preparada para el examen. Pues entonces yo no te puedo regalar la nota ni pasarte el curso. En todo caso, esto no te va a atrasar. Puedes vas a poder tomar No, ramos. sí, sí, lo sé. Y decir, mira, yo el segundo semestre hago el mismo curso, lo hago en sociología. Si queréis, podéis tomar ahí el curso. Sí, o sea, pucha, en mi vida todo depende porque yo aparte trabajo, entonces como depende si lo tomo con usted, quizás no, no sé. Ahí tienes que ver tú, po. Pero mis clases van a quedar ahí grabadas. Sí, no, pero profe, al menos lo intenté, que era como lo que quería. Sí, 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 lo intentaste, pero yo no te puedo aprobar, Amanda. Sí, no, profe, Con está el dolor bien. de mi corazón. No, igual me deja una lección en todo caso su curso, que si bien no lo seguía en clases presenciales, lo seguía en como más en los videos Asincrónico. que enviaba. Sí, Sí. porque como te digo, me peleaba el computador y a veces el celu estaba en otra cosa. Hubo una semana que estuve repartiendo cajas de mercadería, todo el show. Pero me dejó la lección de que mi corriente política es bastante eurocentrista en ese sentido y desconocía mucho teóricos latinoamericanos. Mm. Así que ¿Cuál es tu corriente? yo soy orgullosamente trosca Ah, y eh, pero clásica, no morenista. Así que eso, esa es mi definición. hay que leer el marxismo latinoamericano. Hay Sí, que leer a los autores que han hecho una lectura materialista de nuestras realidades también. Mariátegui, René Zavaleta, Adolfo Sánchez. Hay una serie de autores muy potentes. sí, Porque el mismo Álvaro García Linera, hoy en la actualidad, es un autor que ha tratado de integrar marxismo con indianismo. Bueno, y sí, todas las lecturas del Marx, de los Grundinse, de la comuna, de las cartas de Grasalich, la Comuna de hay toda París. una... Sí, Pero bueno, sí, con esto igual uno se le van a aprende. incorporar, se le van a incorporar otros temas también. Sí, pero ya, profe. Igual gracias Ya, por Amanda, tratar de escucharme. que esté muy bien, cuídese. Siga ahí Igual, chao. en su labor política. Cada día se hace más difícil, pero A no bajar ya, los brazos. sí. Ya, Amanda, que le vaya bien.
Ya, chao, profe, que esté bien. Igual, chao. Bueno, al parecer era la última persona que se presentó a examen y damos por finalizado este curso de Historia Social y Política. Ya, un abrazo a todos los que escuchan.
Aló, Franco, sí, profe, una ya cosa, me había salido yo del... chata, es que ¿Ah? tuve problemas de horario. Una pregunta, usted va a enviar las retroalimentaciones de los trabajos, ¿no es cierto? Espérate. Tú eres Franco Acevedo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y qué sección eres tú? Yo soy de Oh, filosofía. tuviste un 5-2. Sí, no se lo viene el navegador, la nota está en el navegador. Ya, ¿y qué promedio te da? Son 5,5 y un 5,2, debería ser como un 5,3, algo Ya, así, 5,4. ya, veamos tu ensayo. Voy a verlo acá. Para que veamos eso de retroalimentación. Que es un concepto pedagógico que se usa, pero en el fondo es decirte en qué fallaste, en qué tienes que mejorar, y eso es la retroalimentación. Claro, Ya. Es que tú comprenderás que tengo más de 100 trabajos que revisar y enviarle la retroalimentación a uno por uno no me alcanza el tiempo para cerrar claro. el semestre, las fechas que pide la universidad. Tu trabajo iba con, acá está, Franco Acevedo, el ensayo final. Bueno, tu trabajo no tiene hipótesis, no tiene postura propia, como un resumen del texto de Svampa. No es un ensayo. ¿Se entiende? Claro. Ya, un ensayo tiene que tener un planteamiento propio, basado en otros autores, efectivamente. Pero tú tienes que, lo que tú hiciste es como un resumen del texto de Svampa, sobre el populismo, sobre las diferentes visiones del populismo, de los diferentes autores que hablan del populismo, un resumen del texto. Entiendo. Está bien el resumen, pero no es un ensayo, no hay un planteamiento propio, no hay una hipótesis propia. Claro, y ni siquiera planteas tus conclusiones sobre el tema. O sea, en el fondo resumiste el artículo. Por eso la nota principalmente, porque no es un ensayo en donde tú planteas un argumento y lo defiendes a través del texto con evidencia de autores sobre lo que tú estás planteando. No tienes conclusiones sobre el planteamiento, no dejas abierta ninguna pregunta sobre el tema. Es básicamente por eso. No hay un planteamiento tuyo en el texto. Es como un resumen de la lectura que hiciste, de Maricelas Vampa. Ya, Es básicamente por eso, Franco. ya. Genial. ¿Mm? Eso. No sé qué más. ¿Querías subir tu nota? No, no, para nada decir, me hubiera gustado tener mejor nota, supongo, pero Sí, o sea, la está papa. bueno como resumen. Bien, pero yo pedí un ensayo. ¿Le puedo ser sincero, profe? ¿Sí? Leí solamente la introducción. Mire, Entonces, el resto lo hice por esperando que de lo que hablé en el texto no apareciera en el libro que tenía que leer.
Pero Claro, parece que de eso trataba el libro, entonces, O sea, claro, las primeras partes usted trabaja la visión de Webford, la visión de las diferentes representaciones del populismo, pero no plantea una idea propia ni plantea un problema. O claro. sea, no plantea una postura sobre el tema, un tema a trabajar, a lo mejor, no sé, plantear desde la discusión sobre hoy día sobre populismo, ¿por qué se habla de que existen gobiernos de derecha que son populistas? Si bien el populismo se encuentra asociado más bien a las políticas de izquierda, porque el populismo es redistributivo, redistribuye la riqueza en los pobres, le da una posición más fuerte al pueblo, en el sentido de que el objeto de la política es el pueblo, con el populismo el objeto de la política va a ser el pueblo. Entonces, ¿podríamos hablar de un populismo de derecha en ese sentido? Y ahí estoy haciendo una pregunta. Y ahí Claro. lo podría desarrollarla como ensayo, ¿cierto? Ensayar sobre ese tema. Pero no hay un tema propio en el planteamiento del ensayo. Ya. Eso, Franco. Bueno, no lo molesto más entonces. No sé si tienes alguna otra pregunta, pues. Total, hay tiempo. Em, no, es decir, porque la idea que, aparte que por tema de tiempo, hubiera quedado mucho mejor redactado, por lo menos más claro. Yo quería darle mucha más paginación al tema para que se comprendiera lo que intentaba decir. Y supongo que por eso es que no queda claro que hay una hipótesis o que hay siquiera una idea de fondo. Parece más un resumen en ese sentido porque Claro. no puedo extenderlo más por cuestión de tiempo. No, es que tú Problema, partís en un ensayo tú partes de tu tema, de tu sí, problema. Parte de ahí y puedes desarrollar un ensayo en 3 páginas fácilmente. Lo que pasa es que no tenías para qué resumir el artículo. No era necesario. No era necesario decir de qué trataba el texto de Svampa, porque en el fondo es utilizar Svampa o utilizar a la bibliografía del curso para plantear un tema que surja una idea tuya, una idea que tú planteas. Bueno, y que eso no tuviera errores conceptuales, porque hay otros que plantean, claro, una idea, pero también usan mal los conceptos o no lo utilizan de forma coherente para lo que están planteando, o en realidad utilizan un concepto que en el fondo quiere decir totalmente lo contrario a lo que están planteando. Entonces, todos esos elementos entran en juego cuando uno quiere, quiere revisar un trabajo. Un trabajo tiene que ser coherente con los planteamientos que, por ejemplo, si uno está utilizando un enfoque, por ejemplo, utiliza el enfoque eh, marxista, por ejemplo, en un claro. trabajo. No puede ponerte autores liberales, porque uno si se plantea el siguiente trabajo nos vamos a posicionar desde el marxismo de Antonio Gramsci, por ejemplo, y plantea incorporar a otros autores, como von Hayek o los cita para fundamentar, entonces está entrando en una contradicción de contradicción de los teóricos que está usando. Si uno toma una postura por ciertos autores, no puede tomar a los autores que están en contra de esa postura. No sé si se entiende. A menos que sea para comparación. Claro, a menos que sea para comparación, para decir en qué elementos divergen, en qué elementos entran en contradicción. Claro, sí. Eso, Franco. Ya, profe. Oiga, ¿el segundo semestre usted no nos va a hacer o va a ser otra persona? Es que no tienen más historia, pues. Tienen otras historias que parece que las tienen que tomar en la escuela de historia, me parece que tienen modernidad occidental, ¿o no? Modernidad Eh, occidental, los siglos XV a XVII, parece. no estoy seguro, no he visto la malla. Sí, parece que ese tienen, o tienen mundo clásico. Bueno, yo sé que tienen esos dos ramos de historia. Probablemente sea mundo clásico. Claro, el mundo clásico no, el mundo clásico, el mundo griego antiguo, y Roma, yo creo que llega a Roma, Grecia, Roma. Claro. Eh, claro, no, conmigo no creo que vuelvan a tener clase.
Sí. Quizá en una de esas podría ser el curso de teoría, historia y genealogía del pensamiento latinoamericano. Pero lo está haciendo la María Elena Oliva y no creo que lo haga. Sí, yo creo que este es el único que van a tener. A lo mejor si a alguien le interesa algún tema latinoamericano o de teoría política en su tesis, teoría política latinoamericana, quizás podría guiarlo, ser guía de tesis. Claro. Sí, yo trabajo esos temas. Marxismo latinoamericano, teoría política latinoamericana. Sí. Eso, pues, Franco. Bueno, profe. Muchas gracias. Igual a usted que le vaya muy bien. Igualmente. Chao, chao. Chao.